Y bueno, en Cuba el día de hoy tenemos el lujo, y me encanta decirlo así porque es realidad, el lujo de contar con una de las mentes jurídicas más lúcidas, más brillantes, para entender todo este complejo entramado legal que el régimen intenta imponer sobre los cubanos y específicamente, por supuesto, estoy hablando sobre la nueva ley de inmigración. Nos acompaña el abogado Eloy Viera, director del Toque Jurídico, un experto que ha dedicado años a analizar cómo las leyes en Cuba no son herramientas de justicia, sino de control político. Eloy, además, muy buen amigo, muy querido, cienfueguero como yo. Eloy, bienvenido, un placer inmenso que estés con nosotros. El placer siempre es mío, hermano, y orgullosamente cienfueguero, además, hay que decirlo, hay que poner el adverbio siempre. Y nada, es un placer por los inmerecidos comentarios y por estar aquí contigo nuevamente. Sabes que no son inmerecidos. Sobre la residencia efectiva y el patrimonio. Vamos a empezar por ahí, porque esto tiene a todo el mundo medio loco preguntándose, bueno, ¿qué va a pasar realmente? Hasta dónde llegan los cambios, etcétera. La ley introduce el concepto de residencia efectiva. Para el cubano que vive en Miami o en Madrid, ¿qué significa esto en términos prácticos sobre sus propiedades en Cuba? Sobre sus propiedades en Cuba, yo creo que no va a representar absolutamente nada, porque una de las principales disposiciones que tiene la normativa es que los residentes en el exterior, que será la categoría que adquirirán todos los cubanos que pasen más de 6 meses del año natural fuera de Cuba, pues esas personas podrán seguir disfrutando, usando sus bienes, su propiedad, su patrimonio en Cuba. ¿Qué significa eso técnicamente, jurídicamente? Que van a poder seguir teniendo la propiedad de sus viviendas, que van a poder vender sus viviendas en caso que lo necesiten, incluso con esa condición de residente en el exterior, y que podrán incluso hacer uso de disímiles formas de esa propiedad, como por ejemplo puede ser el arrendamiento, el usufructo o lo que entiendan hacer con esas propiedades. Es decir, no van a perder la casa porque se pasen más de 6 meses fuera del país. Absolutamente no, al menos eso es lo que dice la normativa y digo al menos porque también hay que pensar que el ordenamiento jurídico cubano no es solo la ley migratoria, hay otras herramientas que siguen estando vigentes en la normativa cubana como pueden ser la confiscación por razones administrativas o por razones penales que pudiesen saltarse cualquier barrera migratoria y que pudiesen aplicarse tanto a las personas que vivimos fuera de Cuba como a las personas que viven dentro de Cuba. Por eso tienen que ver con temas garantistas del propio sistema cubano y no necesariamente con una disposición migratoria como esta, que yo creo que la conclusión tiene que ser la misma que has dicho. La preocupación con relación al patrimonio de las personas que salen de Cuba debe ser mínima si usted mira exactamente lo que acaban de publicar en la Gaceta. Ahora, vamos a hablar sobre la ciudadanía efectiva y el pasaporte. Muchos cubanos con doble nacionalidad están preocupados. ¿Cómo interactúa esta nueva ley con el concepto de ciudadanía efectiva? Si un cubano americano, por ejemplo, entra a la isla con el pasaporte azul, con el pasaporte cubano, ¿puede el régimen obligarlo a cumplir las leyes cubanas o pedirle la salida bajo este marco legal? ¿Y qué posibilidad hay de entrar con el pasaporte americano? Eso no se puede, según entiendo, ¿no? El propio concepto de ciudadanía efectiva deja fuera la posibilidad de que todos aquellos cubanos, incluso los que tengan doble ciudadanía, puedan entrar y actuar con las autoridades cubanas en el país usando cualquier otra nacionalidad que no sea la cubana. Dicho en otras palabras, si usted nació en Cuba o si usted salió de Cuba antes de 1968 o después, perdón, de 1968, usted va a seguir obligado cada vez que desee entrar al país a utilizar su pasaporte cubano. Pero además de utilizar su pasaporte cubano, usted va a estar obligado a actuar dentro del país única y exclusivamente en su condición de ciudadano cubano, porque las autoridades cubanas están diciendo que a los cubanos les reconoce única y exclusivamente la ciudadanía de origen, su ciudadanía natal, que es la cubana. Y por tanto, si usted mañana, por un ejemplo sencillo que ha pasado muchas veces, usted mañana tuvo un accidente en Cuba, cayó preso en Cuba por alguna razón, por alguna de las tantas razones que pueden haber para caer preso en Cuba, siendo incluso ciudadano americano, usted no va a poder recibir servicios consulares de la embajada estadounidense porque sencillamente las autoridades cubanas no lo van a entender como estadounidense, sino que lo van a entender exclusivamente como cubano. Ese es el concepto de ciudadanía efectiva y eso es lo que está diciendo la ley aprobada o publicada recientemente.
De hecho, hemos visto, y ya que lo mencionas, por ejemplo, en el caso de los cubanos estos que fueron en una lancha, exiliados que fueron en una lancha a Cuba, no les han permitido ninguna visita del embajador Mike Hammer de la Embajada de los Estados Unidos, a pesar de que muchos de ellos son ciudadanos americanos. Hemos visto, tengo montones de mensajes de gente que ha ido a Cuba, accidentes de tránsito, temas relacionados con disputas callejeras, etcétera, terminan presos en Cuba, presos en el sentido de que no pueden salir de la isla porque les ponen esta prohibición de salida, no importa que usted sea ciudadano americano. Y esto es algo que me gusta repetir una y otra vez porque la gente cree, lamentablemente algunas personas creen, que yendo con un pasaporte americano o que siendo residente americano, el Estados Unidos te puede defender dentro de Cuba. Y una vez que tú entras a Cuba, estás completamente a merced del régimen cubano. Es un principio de derecho que implica voluntariedad. Usted se ha colocado voluntariamente en un estatus en el que usted está sobre aviso. Porque yo le digo, estamos pensando todo esto y cuando pensamos todo esto lo pensamos única y exclusivamente en las relaciones de los cubanos con el régimen cubano. Porque a ningún ciudadano cubano estadounidense se le ocurre viajar el mundo con su pasapena cubano. Todo el mundo viaja el mundo con su pasaporte americano porque es el que le abre las puertas, porque es el que garantiza ciertas y determinadas cosas. Cuando estamos pensando en estas cosas, estamos pensando única y exclusivamente en nuestra relación como diáspora con el régimen que mantiene la jurisdicción material sobre la isla. Y es un régimen que te está diciendo, si vienes a donde estoy yo y naciste en Cuba, yo te voy a entender como cubano, no importa cuántas y cuáles nacionalidades adyacentes tú puedas tener. Eso es lo que dice el principio de ciudadanía efectiva. Dígase, te voy a tratar como el esclavo que siempre fuiste para mí. Entonces, para que lo tengas claro. Ahora, vamos a hablar sobre la invalidez de la categoría de emigrado. La nueva ley elimina la categoría de emigrado y estos 24 meses. Antes, si usted pasaba más de 24 meses fuera de Cuba, hacía parte de esta categoría de emigrado y por lo tanto perdía los derechos políticos, etcétera. Pues, perdía también derecho a comprar casa, a simple vista esto parece una flexibilización jurídicamente. ¿Qué trampa hay detrás de esta unificación de categorías? Bueno, aquí hay dos cosas fundamentales. La ley no elimina la categoría de emigrado, la sustituye. La ley dice que de ahora en lo adelante nadie más se va a declarar emigrado, que es una práctica que venían haciendo desde el año 2018, que yo te puedo asegurar. Es difícil que alguien que haya salido de Cuba después de 2018, yo no puedo garantizar que sea así, pero es difícil que alguien que haya salido de Cuba después del 2018 haya sido declarado emigrado. Quienes salieron antes sí tienen esa posibilidad, quienes salieron después es poco probable, insisto, porque ha sido una práctica del régimen cubano no hacerlo a pesar de que no tuviese una ley. La ley dice esto no lo vamos a aplicar más. A partir de ahora la categoría que se va a imponer es la categoría de residente en el exterior. Punto. No hay otra. Hay residentes efectivos en la isla y residentes en el exterior con subcategorías. Pero todo aquel que fue declarado emigrado antes de 2018 mantendrá esa categoría a menos que haga un trámite ante las oficinas consulares cubanas, donde quiera que esté, para ser considerado residente en el exterior. Y esto, Mario, tiene trascendencia porque, por ejemplo, la ley cubana, todavía hoy vigente, establece una prohibición a los emigrados para heredar. Ok. Y si usted, por ejemplo, trato de masticar esto para que la gente entienda lo que estoy diciendo. Saliste de Cuba antes del 2018. Nunca más regresaste o regresaste después de los 24 meses y por tanto te declararon emigrado. Nunca te has repatriado a Cuba, has conservado tu condición de emigrado. Pero tus padres todavía vivían en Cuba y fallecieron ayer. Y tus padres dejaron una casa en el Vedado que a ti te interesaría conservar. De acuerdo a la ley vigente hoy, incluso cuando entre en vigor esta ley migratoria, si tú quisieras heredar la casa de tus padres con tu condición de migrado, no podrías hacerlo. Y esa condición de migrado no va a cambiar incluso con la entrada en vigor de esta ley de forma automática. Vas a tener que hacer un similar al proceso de repatriación que está diseñado en la ley para poder tener aspiraciones, para poder adjudicarte esa casa dentro de Cuba que quieres conservar. Por eso es que digo, todo el que ha sido emigrado de la noche a la mañana no va a pasar de emigrado a residente en el exterior.
tendrá que pensar si le conviene o no abandonar su categoría de emigrado porque tenga alguno de estos intereses. Si no le conviene, siga usted con su categoría de emigrado, no va a tener ninguna contradicción desde el punto de vista de lo que pueda aspirar usted si no tiene ningún interés en Cuba. Si tiene algún interés en Cuba, debe hacer un proceso para cambiar a la categoría de residente en el exterior. Y con relación a los residentes en el exterior, yo les digo algo. Aquí hay dos teóricas ventajas, que son todas patrimoniales. Y es la posibilidad de que usted va a poder mantener la casa que dejó detrás o que usted va a poder incluso adquirir casas, porque ahora, en este ánimo del régimen cubano de querer recoger dinero, vendrá muy prontamente también una nueva ley general de la vivienda, cuyo proyecto ya está diciendo que usted puede tener hasta 3 casas, incluso siendo residente en el exterior. Por tanto, aquí lo que estamos viendo es una clara apertura, un claro llamado a la gente a vengan, pongan su dinero aquí, o no se lleven sus cosas, o no las vendan, que no hay ninguna necesidad para que tengan la necesidad de regresar. Ese es el llamado fundamental que se está haciendo, que es lo mismo que ha sucedido diciéndoles a los residentes en el exterior, mira, ven, cambia o adquiere la categoría de inversor y de negocio, pon tu negocito aquí y sigue viviendo en Miami y ven y mira, que es la otra ventaja, y por eso es que te digo, ventajas patrimoniales, y de eso podemos hablar más adelante para no ahondar en ese sentido. Pero yo creo que la trampa fundamental aquí está en que no nos durmamos con los cantos de sirena. No es una reforma migratoria integral en la que el régimen cubano ha decidido normalizar su relación con la diáspora. Los derechos civiles, los derechos políticos de la emigración siguen estando condicionados a vivir dentro de Cuba, o lo que es lo mismo, siguen siendo inexistentes, porque sabemos que quienes viven dentro de Cuba no tienen ni derechos civiles ni derechos políticos. Y por tanto eso dificulta también cualquier ejercicio para garantizar o defender sus derechos patrimoniales también. Y luego, a ver, señores, esto lo hemos visto durante años. Los tontos útiles que han ido a poner su dinerito en Cuba, y tengo unos cuantos, yo he escrito sobre eso tanto, pero tanto, al final siempre terminan, si cuando le molestas a un militar, cuando le molestas a uno de ellos, te van a pasar por arriba, te van a quitar absolutamente todo y te van a mandar para una cárcel. Hay muchos en cárcel, pero bueno, siempre, siempre que Cárceles, hay Mario, alguno. no solo en cárceles. Esta es una normativa que está diciendo que el Estado cubano, lo han puesto en blanco y negro en una normativa en la Gaceta Oficial. El Estado cubano se abroga el derecho de prohibirte a ti, cubano, la entrada al país. Hablemos El de derecho, eso, hablemos de eso, hablemos sobre el destierro y también sobre la limitación de la entrada y salida. Esto, la ley está, como tú bien dices, otorga estas facultades discrecionales para prohibir la entrada o salida de las personas por seguridad nacional. Eh, no, no yo solo me seguridad imagino, nacional, defensa, orden público, orden interior, conceptos súper vagos que además ni tan siquiera son explicados en la ley y que además quienes viven en los Estados Unidos, quienes viven en otros países medianamente democráticos, saben que pueden haber conceptos vagos en la ley, pero después vienen los tribunales más atrás, los reinterpretan, los amplían, los constriñen, dicen cuál es le dan sentido al concepto. En Cuba no hay ni una cosa ni la otra. En Cuba no hay ley, pero tampoco hay quien le interprete y le dé sentido y le ponga límites. Y por tanto, la utilización de conceptos vagos, como son los que tú mencionaste, orden público, orden interior, defensa nacional, interés público o interés estatal. ¿Quién define cuál es el interés del Estado cubano, que lo único que ha definido como su interés propio es su supervivencia? Evidentemente ellos mismos. ¿Cuáles son las condiciones o las categorías o los recursos que se tienen para combatir eso? Ahora ellos están diciendo que es un recurso judicial que se llama de amparo, que es un recurso que implementaron después del 2019, pero que ha sido inefectivo para combatir eso. Yo no, he no, sido partícipe de intenciones, por ejemplo, de Omara Ruiz Urquiola, que ha sido desterrada de facto de ese país, de interponer ante la sala del Tribunal Provincial Popular de La Habana un recurso de amparo para eso mismo, para defender su destierro. Y le han dicho redondamente que no. Por tanto, no estamos hablando solo de que te están llamando, ven, pon tu dinero aquí, ven, coge aquí tu casa, no pasa nada. Estamos hablando de que es un régimen que está negando de forma expresa el derecho inalienable al retorno de los cubanos. Porque por regla general, y esto hay que decirlo,
los estados pueden abrogarse el derecho para negarle la entrada a extranjeros a sus países. Pero es un derecho humano. Pero solamente de forma excepcionalísima pueden negar la entrada a sus propios ciudadanos, mucho menos a sus ciudadanos de origen. Y por eso es que les digo que esto es una barbaridad, como también es una barbaridad incluir allí de forma expresa el hecho de que usted puede estar vinculado profesionalmente a sectores que ellos entienden que son priorizados y pueden negar la salida. Médicos, gente vinculada con la defensa, técnicos vinculados con sectores que ellos entiendan estratégicos, personas en edad de servicio militar, lo han dejado clarísimo. Yo he tenido casos recientes de muchachos que no han gestionado su baja antes de salir de Cuba, han regresado de visita y han tenido que pasar el Niágara en bicicleta para volver a salir. Y todas estas cosas las dice claramente la ley. Y hay algo que me gustaría que expliques también, porque aquí hay una frasecita que es como, digamos, la piedra angular, ¿no? de todo lo que pueden hacer, la discrecionalidad administrativa. ¿Qué significa esto? La discrecionalidad administrativa existe en muchísimos lugares del mundo, también existe en los Estados Unidos. Lo que pasa es que en esos lugares donde existe, tiene límites. Puede ser revisada por tribunales, puede ser revisada por jueces independientes. En el caso cubano, la revisión de la discrecionalidad administrativa es una quimera. Y la discrecionalidad administrativa es básicamente la capacidad que tienen los funcionarios, que tienen los burócratas de hacer lo que entienden. Eso es dicho en cubano básico. En eso se basa la discrecionalidad. Tienen el poder de decidir de acuerdo a su criterio con relación a ciertos y determinados asuntos. Lo que sucede en otros lugares del mundo es que después que alguien utiliza su facultad discrecional, puede venir un juez y decir, aquí hay un exceso en esta discrecionalidad, es una discrecionalidad que es ilegal, es una discrecionalidad que ha pasado los límites de lo legalmente permitido y tiene que ser revocada. En el caso cubano no existen contrapesos a la discrecionalidad administrativa. Ni siquiera existen contrapesos para exigirle al funcionariado cubano que te notifique por escrito esa decisión, que es lo que nos ha pasado también a los cubanos mucho tiempo. Los desterrados cubanos llegan a Cuba o no los dejan montarse en un avión en Miami y no se les notifica absolutamente nada. Muchas veces el mecanismo de notificación es un empleado de una aerolínea privada estadounidense que nada tiene que ver con el Estado cubano. Y eso dificulta cualquier posibilidad de defensa, incluso formal. O lo que le ha pasado a Leticia recientemente, que ha llegado a Cuba, la dejan montar en un avión, ha llegado a Cuba recientemente y de Cuba no la dejaron ni siquiera pasar en migración, la devolvieron sin ningún papel, sin absolutamente nada. Y esos son casos que demuestran la barbarie jurídica o de derecho que se vive en un régimen totalitario como el cubano. Muchísimas gracias, Eloy Viera, por esta explicación. Yo creo que ha quedado muy claro. Son temas complejos, pero son temas que además interesan mucho a la gente por el miedo justamente a perder su propiedad familiar o el tema de los viajes a Cuba, qué va a pasar, cómo pueden entrar, cómo pueden salir de la isla. Quiero que lo resumas, por favor, en una frase, qué debe tener muy pendiente el cubano que está en este proceso con el régimen. Yo siempre lo he dicho, para mí los cubanos de la diáspora, para el régimen cubano, somos alcancías, no sujetos de derecho. Y cuando digo que somos alcancías y no sujetos de derechos, lo digo porque nos ven como personas que podemos aportarles, pero que no tenemos ningún derecho a exigirles. Y yo creo que ese es el resumen de toda esta reforma. Esta es una reforma que nos pone el camino, que nos pone una alfombra roja para aportarles, mientras más mejor, pero que no nos deja ningún espacio para exigirles. Y eso para mí es una deficiencia que debemos tener en cuenta todos los que quieran tener una relación medianamente normal con el régimen cubano. Gracias, Eloy Viera. Esto es Cuba al Día. Soy Mario Pentón. Que tengan excelente tarde.